Bueno, el conflicto de Crimea trata básicamente acerca del canal que existe entre Crimea y Rusia. Este canal es bastante importante para Rusia, ya que a través de él comercia al Mar Negro y a Turquía. Esto le sirve para comerciar al Mar Mediterráneo. Es un problema de tipo económico, surgió el año pasado y está entre estos tres países que son los principales protagonistas, por así decirlo, que son Rusia, Ucrania y Crimea. Pero no se puede solucionar tan fácilmente, ya que la mitad de la población de Crimea es rusa y la otra mitad es ucraniana. Por lo tanto, se necesita llegar a un acuerdo, pero Rusia está dispuesto a decir no a todos los acuerdos y Ucrania está dispuesto a decir no a todos los acuerdos que apoyen una a la otra nación. El conflicto de los kurdos es un conflicto étnico, ya que el pueblo kurdo está distribuido en los países de Turquía, Irán, Irak, Siria y Armenia, y siempre ha buscado tener un país propio, pero nunca lo ha logrado. Todo esto empezó en 1971, cuando miles de turcos fueron expulsados por Saddam Hussein, y ahí comenzó todo. El conflicto de Yemen es un conflicto principalmente económico y gubernamental y religioso. Primero que nada, el país de Yemen colinda con Omán, Arabia Saudita y el Golfo del Aden. Este conflicto comenzó en el 2011 con las ideologías de Al-Qaeda y las revoluciones árabes. Principalmente el conflicto es que Yemen es un país con mucho petróleo, pero no le vende el petróleo a los países petroleros por la gran corrupción que mantiene. Con las ideologías de Al-Qaeda, la corrupción empieza desde muy jóvenes y eso hace que el país no avance. Aparte que hay mucho narcotráfico y este tipo de situaciones hacen que los recursos acuíferos y energéticos sí, se estén acabando y no baste para la población yemení. El conflicto de Sudán. Sudán está situado en el norte de África, al este de Etiopía y al norte del Congo. Este conflicto es gubernamental, ya que con su independencia en 1972 con la nueva constitución los dos quedaron conformes y se dividieron en norte y sur. La autonomía para Sudán del Sur se comenzó a negociar en 1972, pero en 1983 la guerra estalla. Los países involucrados son Egipto, Sudán del Norte y Sudán del Sur. Sudán del Sur lucha por independizarse del norte debido a que este es de población mayormente árabe. Mientras el sur lucha por su independencia, el norte es acusado por la ONU por una supuesta limpieza étnica contra los locales no árabes. En el 2011, por fin se declara independiente Sudán del Sur. Ambos países siguen acusándose de intervenciones mutuas y se teme que el asunto del norte de Sudán se convierta en guerra entre ambos países. El conflicto de Israel y Palestina tiene lugar en Israel, que está al oeste del Mediterráneo, al norte de Egipto y al este de Jordania. Este conflicto bélico, originado por razones religiosas ligadas a cuestiones territoriales, ya que Israel poco a poco está consumiendo a Palestina. El conflicto se origina en 1945. Los países involucrados son Gran Bretaña, Estados Unidos, Israel, Palestina y países musulmanes. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra y Estados Unidos sienten cierta culpa con respecto a los judíos por el Holocausto, debido a que si los judíos hubieran tenido un país donde estar seguros, no habrían pasado muchas cosas. Por esa razón, Reino Unido decide ofrecerle a los judíos su propio estado en un territorio que estaba en su poder en ese tiempo, entre países musulmanes. Cuando los judíos empiezan a llegar, los habitantes se desconciertan y empiezan a haber atentados violentos hacia los judíos. Reino Unido decide dejarle el conflicto a la ONU para poner soluciones. Actualmente el conflicto sigue vivo, ya que la ciudad de Israel está bajo control de la ONU, porque esta ciudad es sagrada para ambas religiones. Siria actualmente tiene un conflicto de tipo gubernamental. Este conflicto inició en marzo de 2011 con protestas pacíficas. Sin embargo, el gobierno decidió atacar estas protestas y el conflicto se convirtió en un conflicto armado.
Existen varios grupos militares, también conocidos como rebeldes, que quieren derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Uno es el Ejército Libre de Siria, que está conformado por militares que desertaron en el ejército, y están los yihadistas, que están apoyados por Al-Qaeda. Actualmente este conflicto se encuentra en un punto muerto debido a que todos los grupos rebeldes solamente se están peleando entre sí y ninguno es lo suficientemente fuerte como para ganar. Y en cuanto a países involucrados se encuentran Rusia e Irán, que apoyan al Assad, y Estados Unidos y algunos países del Golfo que están apoyando a los rebeldes. La Primavera Árabe es un conflicto de tipo gubernamental que inició en 2011. Este conflicto abarca varios países como lo son Túnez, Egipto, Libia, Siria y países del Golfo. Dio inicio cuando Túnez realizó la primera revolución en 2011, donde derrocaron a Ben Ali, y esto motivó a los otros países a que levantaran sus movimientos revolucionarios para eliminar a los sultanes y así tener una democracia. Libia, desde el momento en que logró derrocar a Gaddafi, se ha visto totalmente amenazada, principalmente por grupos que apoyaban a Gaddafi y también por los Estados Unidos, debido a que un grupo decidió matar al embajador de Estados Unidos porque encontraron una película que decía burlarse de Mahoma. Desde entonces Libia ha vivido amenazada. Por otro lado, en los países del Golfo como Qatar, Arabia Saudita, Kuwait y Yemen, los movimientos se han visto un poco reprimidos y se puede decir que mantienen un poco más la calma. Bueno, en cuanto a la teoría del realismo contra la teoría del idealismo, lo que quiere decir es que el realismo propone, o más bien dice, que todas las naciones son egoístas unas para otras, o sea, que buscan solo su propio bien, ya sea político, militar o económico o en otros aspectos, pero solo para ellas mismas. O sea, resumiendo, son egoístas de cierta manera. Y la teoría del idealismo propone, o más bien trata de que todas las naciones deben vivir en un estado de armonía unas con otras, y que alguna, siempre y cuando se pueda y se deba, puede sacrificar algún bien suyo para ayudar a otra nación, es decir, el compartir, pero siempre y cuando con cosas secundarias de ambas.